¿Qué tal? Hecho en Oaxaca, está de plácemes el día de hoy. Nos encontramos con la visita del maestro José Augusto Pérez de Gives. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Regional del Sureste y por la misma institución tiene una maestría en Derecho Fiscal. También ha tenido distintos diplomados en práctica fiscal empresarial por la Universidad Iberoamericana de Puebla y un diplomado en formación integral en educación no formal con una estancia de investigación en la Universidad de Alicante, España. ¿Es así, verdad, maestro? Así es, maestra. Sí, pues bienvenido. En este tema, cuando estuvo en su estancia en Alicante, España, hizo una investigación justamente con el tema de derecho comparado en el marco normativo, ¿sí? De la movilidad precisamente entre Alicante y nuestro estado de Oaxaca. ¿Es así? Así es, maestra, así es. Perfecto. Pues él también se ha desempeñado en el área laboral como jefe del Departamento de Concesiones, la coordinación de movilidad de licencias y emplacamiento y como asesor jurídico de la Dirección de Concesiones en el estado de Oaxaca. Y funge como docente universitario en distintas universidades de nuestro estado, como son la Universidad Anáhuac, la Universidad Santander y la Universidad La Salle del estado de Oaxaca. Una gran experiencia por nuestro invitado del día de hoy. Bienvenido. El tema que vamos a desarrollar se llama la movilidad urbana, su regulación y marco normativo. Un tema bastante interesante y de gran relevancia para nuestro estado que tiene años de antigüedad, está como está y no podría haber ningún cambio. Yo le preguntaría a maestro Augusto, ¿qué es la movilidad? Para que iniciemos en el tema. Muchas gracias, maestra. Bueno, pues antes que nada agradecido con la oportunidad, pues bueno, usted formó parte de mi formación académica, lo cual me siente muy honrado, de verdad que tiene usted la autoridad sobre mí, sobre mi persona en lo profesional y bueno, así empezar agradecido con el espacio. El tema de movilidad es de reciente, o hace algunos años que se empieza a incorporar en el Estado y en el país. Sí. Podemos entender a la movilidad solamente como el desplazamiento de un lugar a otro, pero sería un concepto que acota mucho a la movilidad. Okay. Tenemos que entender que intervienen muchísimos factores, el espacio público, la vía pública, los actores que para ese desplazamiento y sobre todo yo le agregaría a ese concepto también que la intención del desplazamiento es para solventar una necesidad. Okay. El transporte es una necesidad. Necesitamos acudir a casa, acudir al trabajo, necesitamos ir a la escuela, muchas personas que trabajan el sustento para sus familias. Es una necesidad al final de cuentas. Así es. Entonces, me está usted señalando, inclusive al darme una situación de qué es la movilidad, pues atiende a distintos factores y a distintos elementos. Eso quiere decir, o no sé, usted indíqueme si entonces la movilidad tiene principios rectores, bases, ¿qué tiene? Sí, claro. Bueno, de hecho, el tema de movilidad también es tan amplio que puedo decir que es muy transversal. Uh-huh. Bueno, recuerdo cuando yo estudiaba la carrera, teníamos muchos conceptos clásicos del derecho. El derecho se entiende como un conjunto de normas y conforme avanzábamos en la carrera y ya después en el posgrado, analizábamos una palabra que para mí, y la voy a traer a este tema de movilidad, sí. Decíamos un sistema de normas jurídicas, es el derecho, porque un sistema en un conjunto, pues todos los elementos están cerca, pero no interactúan unos con otros, y en un sistema, cada uno tiene su individualidad, pero de manera transversal, y esa es la palabra que pretendo utilizar, interactúan unos con otros. El detalle está, por ejemplo, que como la ley antilavado de dinero va a permear en materia civil, en materia fiscal, en materia penal, cuando pareciera que pues lavado de dinero es un delito y ahí se queda nada más. Así es. Entonces, con la movilidad pasa algo interesante. Vamos a tener principios como desarrollo sustentable, ecología, okay. Inclusive el desarrollo económico también puede ser un factor importante a tomar en cuenta en la movilidad. ¿Qué es lo que ha sufrido nuestro estado de muchos años, como usted comenta? La geografía misma del estado hace complicado el que algunos productores de materias primas pues puedan comercializar sus productos. Sí. O sea, saca de la sierra, de la Mixteca,
grandes cantidades de limones, vamos a ponerlo, de limones, de café, sácalos de ahí y llévalos a la Ciudad de México, a los grandes centros de comercio, si no tienen caminos, o son caminos, ya no hablemos de carreteras como tales, son caminos que hay que hacer 9 horas de camino, o hay que sacar esas mercancías a través de la carga de animales, lo hace muy complejo. Entonces, inclusive habría que pensar, ¿no? Porque muchos de esos productos perecen en un momento determinado y entonces esa movilidad tiene que atender, como usted bien lo está diciendo, a distintos factores, no solamente físicos, sino de todas otras naturalezas. Entonces, ¿de dónde surge ese interés? ¿De dónde empieza el interés por conceptualizar, vamos a decir así, esos postulados de la movilidad? Parecía, yo decía hace rato que es algo aislado, que estábamos acostumbrados inclusive en el país solamente a referirnos a transporte, a tránsito, pero ahorita yo decía, bueno, ¿qué tiene que ver el derecho penal con nosotras materias del derecho? ¿Qué tiene que ver la economía con la movilidad? Pues muchísimo, porque a través de una política pública que desarrolle un órgano de gobierno puede ser detonante no solamente vamos a poner este ejemplo, si el municipio de la capital genera una política pública que contemple la creación de modos de transporte no motorizados, pudiera de una manera transversal atacar problemas como la obesidad, por supuesto, el descongestionar las calles, generar el libre tránsito de personas, que tengamos en una calle, por ejemplo la calle García Vigil, que ya cuenta con un diseño, ahorita quizá vamos a hablar como un ejemplo de algo que ya se está haciendo en Oaxaca, un espacio donde puedan convivir peatones, vehículos motorizados, vehículos no motorizados como las bicicletas, en un espacio armónico completamente. Eso es excelente, porque aquí nos damos cuenta cómo este tema que hoy toca, pues no solo va a tener un gran impacto, si empezamos a cultivar esa cultura de movilidad de la cual usted nos está hablando, sino las nuevas generaciones podrán disfrutar de mejor manera todo lo que hoy en día empiece a aplicarse. ¿Cuál es la naturaleza de este tema de la movilidad? Otra cosa que acabo de decir es muy importante, maestra. En especial en el estado de Oaxaca tenemos una ley de movilidad que está por cumplir un poco más del año, así es, que en el artículo primero eleva, usted sabe, por este nuevo paradigma que tenemos en nuestro sistema jurídico mexicano, sí, una ley estatal está elevando al rango de derecho humano la movilidad. Es algo importantísimo. Pareciera que eso solo lo tenemos en los tratados internacionales, en las leyes supremas, pero qué importante, si una ley que aparentemente es de rango pequeño puede ampliar los derechos. ¿Y por qué hablarlo de un derecho humano? Hace rato yo decía la palabra clave, necesidad. Mucha gente que tiene posibilidades adquiere un vehículo con mucho esfuerzo, ahorrando toda su vida, o consigue un crédito y lo va pagando, lo va solventando, pero hay mucha gente que no tiene la capacidad económica, esa posibilidad de acceder a un crédito, y digo, no es nada malo, al contrario, el Estado en este caso, y no es proteccionismo del Estado ni mucho menos, tiene la obligación de satisfacer esa necesidad. Entonces, aquí la importancia del transporte público es una cuestión de orden público, el transporte, ¿no? Porque el trasladarnos de un lugar a otro por diversión, para satisfacer una necesidad educativa, para ir al médico, para ir a trabar, es una obligación por parte del Estado que nos debe satisfacer como ente superior. Y esto es importante, no solamente crear esa posibilidad de que haya transporte público, sino crearlo con todos los lineamientos adecuados, inclusive para la propia protección de toda la ciudadanía, con el respeto a toda la infraestructura urbana, con el respeto a las necesidades humanas, ¿no? Y ahorita habló usted perfectamente, ¿no? de los urbanistas, inclusive, me parece que toca aquí el tema de todo aquello que tienen que respetar para poder crear espacios adecuados. Antes probablemente pues solamente se pensaba en un área verde, ¿no? Y solamente en eso,
no podíamos hablar de mucho más. ¿Cuáles entonces son ahorita los desafíos, diríamos, de las instituciones públicas en el tema de la movilidad, en el tema que está usted hablando? Y fíjese, para hacer hincapié en esta cuestión de la transversalidad, pareciera por un lado que se trata solamente de una situación de urbanistas, ¿no? Un ingeniero, un arquitecto okay, que traza las ciudades, que tiene que saber cómo ordena a la población, los servicios, pero es importante cómo desde el derecho estamos generando a través de un cuerpo normativo como una ley de movilidad. Por supuesto. Bueno, quizá me adelanto un poco. Este tema de movilidad también surge y va con la Ley General de Asentamientos Humanos. ¿Y qué tiene que ver? Y por eso comento lo de hace rato. ¿Qué tenía que ver la ley de antilavado de dinero con la reforma fiscal y todo lo demás? Bueno, una ley que está diseñada para cómo crear situaciones de nuevas colonias, vivienda y demás. Tiene razón. Ahora va a generar también el trazo, el hilo conductor para que se puedan tener políticas públicas que detonen el desarrollo económico, el desarrollo sustentable de una sociedad. Entonces tenemos la Ley General de Asentamientos Humanos y en cada estado tenemos una ley estatal que, por cierto, Oaxaca cuenta con una verdadera, me permito usar ese adjetivo, chulada de ley. Es una de las leyes más modernas de asentamientos humanos, un esfuerzo muy importante que se hizo en la legislatura pasada, me parece que fue cuando todavía se aprobó. Sí. Y bueno, faltaría quizá armonizar un poco esa ley de asentamientos humanos con la ley de movilidad para tener acordes todas las políticas públicas. Qué importante lo que me dice. Yo creo que hasta nos vamos a quedar cortos en la plática del día de hoy, porque esa ley de asentamientos humanos, pues no sé, quizás en una nueva entrevista que pudiera usted regalarnos, pues pudiéramos hablar de cómo enlazar, cómo integrar debidamente para el mejoramiento, el desarrollo urbano, la movilidad de nuestro estado, todas estas situaciones. Y toca un punto muy, muy interesante, la importancia, la relevante importancia de quienes elaboran las políticas públicas, porque todo aquello que contiene una política pública, todos aquellos factores que hay que analizar, estudiar e integrar debidamente, pues vienen a ser específicos en un estado, específicos toda vez del contexto, de su orografía, de su ciudadanía y de todo. Esta ley de movilidad, de asentamientos humanos que usted acaba de mencionar, pues da mucho todavía de qué hablar entonces, ¿no? Dentro de todo esto tenemos nosotros, o hay iniciativas, maestro, de la ciudadanía que se realicen aportaciones en este tema. Bueno, es verdad, es un deber del Estado como ente soberano, sí, como parte del contrato social que nos hablaba Rousseau, de que, bueno, el Estado le compete eso. Sin embargo, hay organizaciones no gubernamentales, en especial voy a señalarlo con todas sus letras, la Liga Peatonal Mexicana, ha generado algo muy curioso. Yo conocía la Carta de los Derechos del Peatón, que es el documento que ellos promueven, y cuando estaba yo en la Universidad de Alicante estaba analizando muchos textos y las referencias que ellos tomaron son cuestiones que ya se están analizando y se están llevando a cabo en Europa. Este es un organismo no gubernamental, de la sociedad civil completamente. Pensé que era algo futbolístico, así como no, usted no, lo mencionó. Bueno, es liga, pero no. Bueno, yo creo que también esta nomenclatura de las nuevas organizaciones de la sociedad, que en cuanto sean más planas, me quiero imaginar planas en estratificación, tienen más contacto directo con la sociedad, porque quizá cuando se le ponen jerarquías y demás, entonces la idea de liga, digo, no pertenezco a la liga, tengo conocidos cercanos a la liga, he participado en algunos de los paseos en bicicleta que organizan, pero no he participado directamente dentro de sus acciones. Me encantaría, ojalá. Sin embargo, pues hace hincapié o hace énfasis en la importancia que tiene este organismo para ir bajando todo esto que interesa. Yo lo veo importante, y sería otro paso que podríamos tener en cuenta, que esa Carta de los Derechos del Peatón pudiera ser retomada dentro de esta ley de movilidad. Si ya tenemos un avance importantísimo, cuando la ley de movilidad del Estado de Oaxaca eleva rango de derecho humano la movilidad, claro. Imagínese usted ahora, de hecho, otro documento que también es importante señalar, el Plan Estatal de Desarrollo.
cada gobernador, vamos a decirlo así, en el estado de Oaxaca señala su forma de llevar a cabo su plan de gobierno, su ideal. Sí, entonces, bueno, el Plan Estatal de Desarrollo lo marca. Hay un eje contundente, Oaxaca moderno e incluyente. Y es otra cosa, por ejemplo, maestra, que sí había olvidado, lo bonito de la movilidad es que también el tema de la inclusión está más que contemplado. Okay. Imaginémonos una política en donde se diseñen calles que puedan ser accesibles para personas de la tercera edad, personas con alguna discapacidad motriz, con alguna discapacidad visual, con alguna discapacidad auditiva, cualquier tipo de discapacidad que complique, vamos a decirlo, que dificulte el desplazamiento de las personas, pero que las calles estén pensadas para todos. Pues yo creo que aquí toca algo importante, ¿no? Que quizás nuestros televidentes nos puedan decir, pero ¿cómo si nuestro Oaxaca ya está planeado, ya tenemos calle, ya tenemos avenidas, ya lo tenemos? No sé, quizás de eso se trata precisamente, que nuestros profesionales en el tema pues se encarguen de ahora no modificar y tal vez sí hacerlo de alguna manera o adecuar esos espacios para poder hacerlo, porque no se trata de que nosotros nos vayamos quedando rezagados, sino que vayamos aportando cada vez más y vayamos en este tema de la movilidad irnos adaptando a los nuevos tiempos que se necesita y, como usted bien lo señala, a la protección no solo del individuo, sino también del respeto a las infraestructuras y contextos, así como a las propias arquitecturas de las ciudades, en este caso de nuestra hermosa ciudad de Oaxaca. Yo quisiera que, independientemente de comprometerlo a una nueva charla, ¿sí?, decirle qué sugerencia en este tema tan interesante y que nos queda tanto que hablar le daría a nuestro auditorio. Bueno, creo que sobre todo lo importante de la movilidad también va mucho de la mano con la cultura y la educación, algo que en los países del tercer mundo como México, uno de nosotros, y bueno, nuestro estado, con tantas carencias que podemos tener, es un esfuerzo al que hay que aportarle y apostarle muchísimo. Creo que en la medida de que tengamos una sociedad con un alto grado de civismo, de respeto, ha habido algunos intentos importantes, interesantes en la ciudad. En algunos cruceros, por ejemplo, tenemos que se han eliminado los semáforos, y qué bonito es poder ver cruceros donde en un momento había un señalamiento enorme que indicaba uno por uno, pero poco a poco ya es costumbre. Así es. Esa palabra me permito usar, ya lo vemos normal. Okay. Digo que también esta palabra en este tema posmoderno del léxico que puede ser o no, pero qué bueno que le damos normal. Digo, normal como respirar, vamos, sí, ¿no? El respeto. Exactamente. Yo sé que tan importante es que yo circule en la vía pública, como lo hace el otro automóvil, como lo hacen los peatones, que si tengo un peatón enfrente de mí que tiene alguna discapacidad, que esté consciente, porque ahorita somos un país que tenemos una gran población joven. Digo, yo estoy por cumplir 36 años, pero pues ya vamos para arriba. Maestro, no, mucha honra, maestra, pero digo, al final de cuentas vamos a ser en un futuro un país de ancianos. Sí, y entonces imaginémonos esto, bueno, todos cuando hemos subido al transporte público, a un autobús, sabemos que es difícil porque pues hay que, digo, uno a toda nuestra edad pues podemos levantar la rodilla, y voy a ser así de burdo, maestra, pero quiero ser claro, podemos levantar la rodilla y escalar algunas de las escaleras, valga la expresión, pero una persona de la tercera edad que puede tener más complicaciones y por el simple desgaste natural del cuerpo, no porque implique algo malo. O sea, todos nos vamos a desgastar y hacia allá vamos como sociedad. O alguien que por alguna situación tenga que usar silla de ruedas, muletas, alguna andadera, y no tiene derecho a un servicio público, no puede. Ahora, supongamos que cambian los autobuses para hacer autobuses de cama baja, donde yo solamente doy un paso y al momento de dar el paso accedo al autobús. Hay otro problema, las calles. Ahorita acaba de decir el tema importantísimo, y por eso hablo de la cultura,
porque necesitamos cambiar ese paradigma como sociedad, tener esa cuestión muy bien cimentada del respeto, de la educación, que nos quede claro. A lo mejor las calles también van a tener algunas que volverse a trazar, y no se trata de destruir el patrimonio, porque claro, también el patrimonio nos da identidad, sino de adecuar las situaciones a las necesidades que tenemos. Yo comentaba el caso, por ejemplo, de la ciudad de Alicante, donde me tocó estudiar. Es muy bonito. España en general es un país de personas de la tercera edad, y las calles tienen que ser accesibles. No podemos tener una banqueta de un gran grosor, porque todas las personas tienen que transitar por ellas, ¿no? Y bueno, el principal motor, como dice, es la educación, que si nosotros estamos conscientes, porque además desde la movilidad podemos educar contra las adicciones, el respeto a los demás, la inclusión, un tema muy importante, que por eso digo, a lo mejor un poco soñador, pero si vemos al espacio público como ese espacio donde todos y cada uno de los actores podemos participar, digo, hay también ahorita cuestiones importantes y movimientos en el mundo que están en contra de los estacionamientos. ¿Por qué? Porque dicen que privatizan un espacio público, y es una realidad, como también un comercio ambulante que no esté bien regulado, se privatiza un espacio público. Pero bueno, ese sería ya. Pero bueno, otro importante, especial, ¿no? Un tema muy especial, pero que nos deja no solo un gran sabor de boca el tema de hoy, sino con muchas inquietudes de cómo poder desarrollándolo en nuestro estado de Oaxaca. Y qué importante es que nuestras autoridades pues cuenten con las personas capacitadas y conocedoras en los temas para poder hacer esas políticas públicas, ¿sí?, para hacer esos planes de desarrollo, no solo federales, sino estatales, que atiendan a los contextos de nuestro estado. Muchas gracias por la visita del día de hoy, excelente el tema tocado, y nos vemos pronto. Hecho en Oaxaca agradece la presencia del maestro José Augusto Pérez de Gives, quien el día de hoy nos ha acompañado. Muchas gracias a todos. Hasta luego.